La verdad salió a la luz. Campeón mundial a los 18 años, 11 defensas exitosas del título, mandíbulas fracturadas, un reinado de terror que duró 4 años. Y todo destruido en 2 minutos y 8 segundos. Su nombre era Pipino Cuevas, el mexicano con el gancho de izquierda más letal de su generación. Lo que nadie te contó es cómo el hombre que nunca había sido derribado perdió todo en una sola noche. Y nunca se recuperó. Vas a conocer 4 cosas que jamás te contaron. Primera, como un niño que trabajaba en la carnicería de sus padres, se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia del boxeo mexicano. Los sacrificios, las peleas clandestinas, el momento exacto donde todo cambió. Segunda, la noche del 2 de agosto de 1980 en Detroit. El knockout más brutal de la década, la pelea que Thomas Hearns ganó en 2 rounds y que destruyó a Pipino para siempre. Lo que pasó en ese ring cambió 2 vidas. Una se disparó a la gloria, la otra nunca volvió a ser la misma. Tercera, la caída. La pelea contra Roberto Durán en 1983. El dinero perdido, las derrotas humillantes, y el día que terminó en prisión acusado de un crimen que no cometió. 77 días tras las rejas. Y la cuarta, la verdad sobre qué hace hoy Pipino Cuevas. ¿Dónde está el hombre que ganó millones, que rompió mandíbulas, que fue el terror del peso welter? La respuesta te va a sorprender. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes lo más importante. ¿Por qué un knockout de 2 minutos puede destruir una vida entera? 27 de diciembre de 1957. Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México. Pipino Isidro. Cuevas González nació en un pueblo donde la mayoría de la gente vivía del campo, de la tierra, de lo poco que daba cada cosecha. Su familia tenía una carnicería, nada lujoso, un local pequeño donde su padre despachaba carne desde las 5 de la mañana hasta que se terminaba la mercancía. Pipino creció entre reses colgadas, cuchillos afilados y el olor a sangre fresca. A los 10 años ya trabajaba con su padre. Cargaba los costales, limpiaba las mesas, despachaba a los clientes. No había opción. La familia necesitaba que todos trabajaran. Pero Pipino no quería ser carnicero toda su vida. Un día vio una pelea de boxeo en la televisión del vecino. Quedó hipnotizado. Los golpes, la sangre, la violencia controlada. «Eso es lo que quiero hacer», le dijo a su padre. Su padre lo miró serio. «El boxeo es para los que no tienen nada más. Tú tienes la carnicería. Yo quiero boxear. Entonces boxea, pero no dejes de trabajar». Y así empezó todo. Pipino empezó a entrenar a los 10 años en un gimnasio improvisado del pueblo. 4 paredes de adobe, un costal colgado con cadenas oxidadas, piso de tierra. Nada más. El entrenador era un expúgil retirado que cobraba 5 pesos por sesión. Pipino no tenía 5 pesos. Entonces limpiaba el gimnasio, barría, lavaba los vendajes sucios de los demás boxeadores. A cambio, podía entrenar. 2 horas después de salir de la carnicería, Pipino estaba en el gimnasio. Todos los días. Sin fallar. A los 14 años, su padre le dio permiso para pelear como profesional. Era ilegal, un menor de edad subirse a un ring profesional. Pero en el México de los años 70 nadie preguntaba mucho. Si tenías los guantes y aguantabas los golpes, podías pelear. 14 de noviembre de 1971. Ciudad de México. Pipino Cuevas, 13 años recién cumplidos, debutó como profesional contra Alfredo Castro. Primer round, Pipino salió confiado. Segundo round, Castro lo noqueó. Pipino cayó a la lona, humillado, destruido. Cuando despertó en el camerino, lloró. Su padre estaba ahí, mirándolo en silencio. ¿Ya viste que el boxeo no es para ti? No, papá. Esto apenas empieza. Y tenía razón. Pipino perdió 7 de sus primeras 12 peleas. Cualquier otro habría abandonado.
Pipino número. Porque había descubierto algo. Tenía un gancho de izquierda devastador. Cuando conectaba limpio, sus rivales caían como piedras. No importaba si eran más grandes, más experimentados. Si Pipino te pegaba en la mandíbula con esa izquierda, te apagaba las luces. A los 17 años, Pipino ya tenía reputación en el circuito mexicano. El niño carnicero que noquea en 2 rounds. Los promotores empezaron a fijarse en él. 27 de septiembre de 1975. Arena México. Pipino peleó por el título nacional de peso welter contra José Palacios. Palacios tenía más derrotas que victorias en su récord, pero era un veterano curtido. Pipino lo noqueó técnicamente en el round 10. A los 17 años, Pipino Cuevas era campeón nacional. Pero lo que vino después, nadie lo esperaba. En 1976, el campeón mundial welter de la AMB, el puertorriqueño Ángel Espada, buscaba una defensa fácil. Alguien a quien pudiera noquear rápido, cobrar su bolsa y seguir adelante. Espada había peleado contra Andy Price meses antes. Price le había ganado a Pipino por decisión. Entonces Espada pensó, si Price venció a Steve Novason, Pipino, yo destrozo a Pipino. Defensa fácil. Error. El error más grande de su vida. 17 de julio de 1976. Plaza de Toros Calafia, Mexicali, Baja California. Pipino Cuevas, 18 años y 6 meses, contra Ángel Espada, campeón mundial. Nadie le daba oportunidad a Pipino. Absolutamente nadie. Espada era un 3 veces campeón, un púgil respetado. Pipino era un niño. Sonó la campana del primer round. Espada salió confiado, midiendo distancias, lanzando jabs. Pipino lo observaba, quieto, esperando. Espada se acercó más. Y entonces Pipino soltó el gancho de izquierda, directo a la mandíbula. Espada se tambaleó, sus piernas se doblaron. Cayó contra las cuerdas. El referee lo contó. 8, 9, 10. Espada se levantó, aturdido. El round terminó. Segundo round. Espada intentó recuperarse, pero Pipino no le dio respiro. Otro gancho de izquierda. Espada cayó de nuevo. Esta vez no se levantó bien. El referee detuvo la pelea. Knockout técnico. Pipino Cuevas, a los 18 años y 6 meses. Campeón mundial de peso welter de la AMB. El mexicano más joven en ganar un título mundial en esa división. Cuando le pusieron el cinturón, Pipino no sonrió. Solo miró a su padre en las gradas. Su padre lloraba. Pipino también, pero por dentro. Acababa de cambiar su vida para siempre. Espada terminó con la mandíbula fracturada. 3 fracturas. Tuvo que operarse, meses de recuperación. Y lo peor, pidió la revancha. 2 veces. Pipino lo venció 2 veces más. En la segunda pelea, otra fractura de mandíbula. Ángel Espada nunca volvió a ser el mismo. Pipino comenzó su reinado de terror. Primera defensa, Shoji Sugimoto, Japón, knockout. Segunda defensa, Miguel Ángel Campanino, Argentina. Campanino llegaba con un récord de 84 victorias, 4 derrotas, racha de 32 peleas ganadas consecutivas. Pipino lo noqueó en el segundo round con un solo golpe. El promotor argentino, Tito Lectur, declaró después, nunca antes había visto que con un solo golpe se noqueara a un boxeador tan capacitado como Campanino. 8 de junio de 1977. Los Ángeles, California. Pipino enfrentó al canadiense Clyde Gray. Gray tenía 58 victorias. Solo había sido noqueado 2 veces en toda su carrera. Pipino lo noqueó en el segundo round. Otra vez el segundo round. Era su marca. Entraba, medía, explotaba. 4 de marzo de 1978. Harold Weston. Knockout en el round 9. Weston terminó con la mandíbula fracturada. Después, Billy Backus, excampeón mundial. Pipino lo destruyó en el cuarto round. 9 de septiembre de 1978.
Pete Ranzani en Sacramento, California. Ranzani tenía récord de 40 victorias, 2 derrotas. Favorito local. Pipino lo noqueó en el segundo round. La gente quedó en shock. Scott Clark, 28 victorias, 1 derrota. Segundo round, knockout. Pipino era imparable. De 11 defensas del título, 10 fueron por knockout. Solo un hombre logró llegar al final. Randy Shields. 15 rounds completos, julio de 1979. Shields perdió por decisión unánime, pero sobrevivió. Fue el antecedente único. Pipino ganaba millones. Se convirtió en el primer boxeador mexicano en cobrar $1,5 millones en una sola pelea. Compró autos, propiedades, joyas. Llegó a tener diamantes incrustados en los dientes. La prensa lo adoraba. México lo adoraba. Pero había un problema. Pipino nunca había enfrentado a alguien de su nivel. Todos sus rivales eran buenos, sí, pero ninguno era élite. Hasta que llegó Thomas Hearns, Detroit, Michigan. 1980. Thomas Hitman Hearns era un monstruo. 1,85 metros de altura, alcance de brazo de 1,98 metros. Comparado con Hearns, Pipino parecía un niño. Pipino medía 1,73 metros, 12 centímetros menos de altura, 20 centímetros menos de alcance. Hearns venía invicto, 28 victorias, 0 derrotas, la mayoría por nocaut. Era el pupilo estrella de Emanuel Stewart, el legendario entrenador del gimnasio Kronk. Cuando se anunció la pelea, los expertos estaban divididos. Pipino era el campeón, el hombre que fracturaba mandíbulas. Hearns era el retador, el joven prodigio. Pero había algo que preocupaba al equipo de Pipino: la altura. Hearns podría mantenerlo a distancia, usar su jab largo, controlar la pelea sin que Pipino pudiera acercarse. Pero Pipino confiaba en su gancho de izquierda. Si te pego, caes. No importa quién seas. La pelea se pactó para el 2 de agosto de 1980. Joe Louis Arena, Detroit. Casa de Hearns. Pipino llegaría como campeón, pero en territorio enemigo. La bolsa, $1 millón para Pipino. Era la pelea más grande de su vida. Si ganaba, consolidaría su legado. Si perdía, bueno, nadie pensaba que perdería. 2 de agosto de 1980. Esa noche también peleaban otros 2 campeones latinos, Samuel Serrano y el colombiano Pambelé. Los 3 eran favoritos. La prensa lo llamó la Noche de los Campeones Latinos. Pero se convirtió en la noche negra del boxeo latino. Pipino entró al ring con su mirada seria de siempre, sin sonrisas, sin poses. Hearns entró relajado, confiado. La multitud rugía. 15,000 personas. Casi todos a favor de Hearns. Pipino estaba solo. Sonó la campana del primer round. Pipino intentó acercarse, lanzar su gancho. Hearns lo mantuvo a distancia con el jab. 1, 2, 3 veces. Pipino no podía entrar. Hearns era demasiado largo. Cada vez que Pipino avanzaba, Hearns lo frenaba con golpes rápidos. Pipino conectó algunos golpes al cuerpo, pero nada significativo. El round terminó. Ventaja para Hearns. Segundo round. Pipino salió más agresivo. Tenía que acercarse, tenía que conectar esa izquierda. Se lanzó al ataque. Hearns lo esperaba. Pipino bajó la guardia por una fracción de segundo, y Hearns soltó la derecha. Una derecha perfecta, con todo el peso de su cuerpo, con toda la potencia de su alcance. El puño impactó directo en la mandíbula de Pipino. El sonido resonó en el estadio. Pipino se estremeció. Sus piernas dejaron de responder. Intentó sostenerse, pero su cuerpo se balanceaba como un árbol a punto de caer. Hearns vio la oportunidad. Otra derecha, esta vez en la sien izquierda. Pipino cayó de bruces a la lona. La multitud explotó. El referee comenzó a contar. 1, 2, 3. Pipino intentó levantarse. 4, 5, 6. Estaba de rodillas. 7, 8. Se puso de pie, pero sus ojos estaban perdidos.
El referee lo miró a los ojos. Pipino asentía, intentando demostrar que podía continuar. Pero su entrenador, Lupe Sánchez, ya había visto suficiente. Subió al ring, le hizo señas al referee. ¡No más! ¡No más! Mi peleador está lastimado. El referee detuvo la pelea. Knockout técnico. Segundo round. 2 minutos y 8 segundos. Thomas Hearns era el nuevo campeón mundial welter de la AMB. Pipino Cuevas, el hombre que nunca había sido derribado, yacía en la lona, vencido, destruido. Cuando Pipino despertó completamente en el camerino, lloró. No de dolor físico, sino de algo peor. Acababa de perder todo, su invencibilidad, su aura, su reinado. 4 años construyendo una leyenda, y en 2 minutos, todo se derrumbó. Hearns lo había noqueado con la misma facilidad con la que Pipino noqueaba a sus rivales. La prensa mundial cubrió la pelea. Hearns destruye a Cuevas. El fin del terror mexicano. Pipino, humillado en Detroit. Esa misma noche, Samuel Serrano también fue noqueado. Pambelé también cayó. Los 3 campeones latinos, destruidos. La llamaron la Noche Negra del boxeo latino. Pero para Pipino fue algo más que eso. Fue el fin. Hearns se disparó a la gloria. Ganó títulos en 5 divisiones diferentes. Peleó contra Sugar Ray Leonard, contra Marvin Hagler, contra Roberto Durán. Se convirtió en una leyenda. Pipino, en cambio, nunca volvió a ser el mismo. Nunca. Intentó regresar. Peleó contra rivales menores, ganó algunas, perdió otras. Pero ya no era el Pipino de antes. La confianza estaba rota, el aura destruida. En 1981, perdió por decisión unánime contra Roger Stafford, un boxeador desconocido. Esa derrota fue nombrada la sorpresa del año por la revista The Ring. Pipino Cuevas, el excampeón mundial, perdiendo contra un don nadie. El dinero comenzó a desaparecer. Los millones que había ganado se esfumaron. Malas inversiones, malos consejos, gastos excesivos. Pipino no sabía administrar. Era un boxeador, no un hombre de negocios. Y la gente que lo rodeaba se aprovechó. 29 de enero de 1983. Los Ángeles, California, Sports Arena. Pipino Cuevas contra Roberto Durán. Manos de piedra. 2 excampeones, 2 leyendas venidas a menos. Durán venía de la humillación del no más contra Sugar Ray Leonard. Pipino venía de la humillación contra Hearns. Ambos necesitaban ganar. Ambos querían demostrar que todavía tenían algo. La pelea fue pactada en 150 libras, entre welter y super welter. Ambos cobraron $50,000 más un porcentaje de la taquilla. 2 o 3 años antes, esa pelea habría valido millones. Ahora, migajas. Primer round. Pipino salió agresivo. Conectó su gancho de izquierda varias veces. Durán aguantó. Segundo round, Durán comenzó a tomar control. Su jab encontraba el rostro de Pipino una y otra vez. Tercer round, Durán lo conectó con un gancho de izquierda que hizo tambalear a Pipino. Pipino se recuperó, pero Durán no le dio respiro. Cuarto round. Durán soltó una combinación brutal. Derecha, izquierda, derecha. Pipino retrocedió contra las cuerdas. Otra derecha al mentón. Pipino se dobló. El ring giró a su alrededor. Durán atacó como animal. Golpes al cuerpo, golpes a la cabeza. Pipino cayó contra el esquinero. El referee contó como derribo. Pipino se levantó, aturdido. Durán se lanzó de nuevo. Combinaciones, uppercuts, ganchos. Pipino cayó de nuevo, esta vez al centro del ring. Se levantó tambaleándose, pero Lupe Sánchez, su entrenador, otra vez entró al ring. No más. Otra vez. No más. Knockout técnico. Cuarto round. Roberto Durán había vencido a Pipino Cuevas. Durán usó esa victoria para relanzar su carrera. Meses después peleó por el título Super Welter y lo ganó. Pipino, en cambio, siguió cayendo. Perdió contra Jun Sok Hwang, perdió contra Jorge Vaca,
Perdió contra peleadores que antes habría noqueado en 2 rounds. El público mexicano comenzó a olvidarlo. Las bolsas disminuyeron. Los promotores dejaron de llamar. Pipino seguía peleando porque no sabía hacer otra cosa, porque el boxeo era lo único que conocía. Pero ya no era el terror del ring. Era solo un expúgil que se negaba a retirarse. 25 de septiembre de 1989. Tijuana, Baja California. Pipino Cuevas contra Lupe Aquino. Pipino tenía 31 años, pero su cuerpo parecía de 40. Las piernas ya no respondían, los reflejos ya no estaban. Primer round, Aquino lo dominó. Segundo round, Aquino lo noqueó. Pipino cayó a la lona. Se levantó, pero el referee detuvo la pelea. Knockout técnico. 2 rounds. Igual que Hearns. Pipino Cuevas se retiró esa noche. Récord final. 35 victorias. 31 por knockout. 15 derrotas. Peleó durante 18 años. Ganó millones. Perdió millones. Y cuando se retiró, no tenía nada. Volvió a Santo Tomás de los Plátanos. Volvió a la carnicería de su familia. El campeón mundial. El hombre que había ganado $1,5 millones en una sola pelea, estaba cortando carne otra vez, como cuando tenía 10 años. Pipino no habló mucho de esos años. Se dedicó a trabajar callado, lejos de las cámaras. La gente del pueblo lo veía pasar y comentaba en voz baja: «Ese es Pipino Cuevas, el que fue campeón, ahora vende carne». Pero Pipino no sentía vergüenza, sentía alivio. Ya no tenía que pelear, ya no tenía que recibir golpes, podía vivir tranquilo. Hasta que en el 2001, todo volvió a explotar. Pipino había aceptado un trabajo menor como funcionario en el área deportiva de una vicealcaldía en el Distrito Federal. Un puesto administrativo, nada importante. Pero la política en México es peligrosa. Alguien acusó a Pipino de malversación de fondos públicos. Desvío de dinero. $1,500. Una cifra ridícula comparada con la corrupción que existía, pero Pipino era un nombre conocido. Perfecto para un escándalo. La denuncia llegó a los medios. Pipino Cuevas, acusado de robo. Las cámaras lo persiguieron. Los periodistas lo acosaron. Pipino negó todo. «Yo no robé nada. Es un problema político. Quieren perjudicar al PRI. Yo solo soy una ficha». Pero no importó. En el 2001, Pipino Cuevas fue arrestado. Lo metieron en prisión. 77 días, 2 meses y medio encerrado. El hombre que había sido campeón mundial, el hombre que había peleado frente a miles, estaba en una celda. Los otros presos lo reconocieron de inmediato. «Tú eres Pipino Cuevas, el campeón». «¿Qué haces aquí?» «Problemas», respondió Pipino. «Todos tenemos problemas aquí», le dijeron. Pero los presos lo respetaron, lo cuidaron. Pipino organizó sesiones de entrenamiento. Los ponía a correr, a hacer ejercicio. Organizó peleas de exhibición dentro de la cárcel. Los presos peleaban. Pipino arbitraba. Incluso subió al ring otra vez, guantes puestos, contra un interno. Solo exhibición, nada serio. Pero Pipino lo disfrutó. Por un momento, volvió a ser boxeador. 77 días después, lo absolvieron. No había pruebas. Los documentos eran falsos, plantados. Pipino salió libre. Le pidieron disculpas, pero el daño estaba hecho. Su nombre manchado. Su reputación arruinada. Pipino volvió a la carnicería, esta vez para siempre. En 2002, un año después de salir de prisión, Pipino Cuevas recibió una noticia. Había sido elegido para entrar al Salón de la Fama del Boxeo en Canastota, Nueva York. El máximo honor para un boxeador. Solo los grandes entran ahí. Pelé está ahí. Muhammad Ali está ahí. Sugar Ray Robinson está ahí. Y ahora, Pipino Cuevas. Pipino viajó a Nueva York para la ceremonia. Le entregaron un anillo de oro. Hall of Fame, grabado. Pipino lo recibió con lágrimas en los ojos. Después dijo: «Este anillo vale más que todos los millones que gané. Porque esto, nadie me lo puede quitar».
En 2003, la revista The Ring lo ubicó en el puesto número 31 de los 100 mejores boxeadores de todos los tiempos. Un reconocimiento enorme. Pipino seguía siendo leyenda. Pero lejos de los reflectores, Pipino vivía una vida simple. La carnicería, su familia, nada más. Cuando los periodistas lo buscaban para entrevistas, Pipino hablaba sin filtros, sin rencores. Sobre Hearns, dijo, él era un gran peleador. No podía decir que no porque era retador oficial. Peleaba con él o me desconocían. Esa derecha se la pega a cualquiera y lo mata. Yo me levanté, pero muy lastimado. De un golpe de esos nadie se levanta. Sobre Durán, dijo, era un gran peleador. Pegaba durísimo. Esa era una pelea de dos noqueadores. El que conectaba primero ganaba. Me conectó y me noqueó. Pipino nunca culpó a nadie. No culpó a sus entrenadores, no culpó a los promotores, no culpó a la mala suerte. Aceptó la realidad. Gané, perdí, viví. Eso es el boxeo. Pero había algo que Pipino sí lamentaba. El dinero. Los millones que ganó y perdió. Pude haber sido rico toda mi vida, dijo en una entrevista, pero no supe administrar. Gasté en cosas estúpidas, confié en gente que no debía, y cuando quise darme cuenta, no tenía nada. ¿Te arrepientes de haber sido boxeador?, le preguntaron. Nunca. El boxeo me dio todo. Me sacó de la carnicería, me llevó por el mundo, me hizo campeón. Lo que hice mal fue no cuidar el dinero. Pero el boxeo no tiene la culpa. Yo tengo la culpa. Pipino también habló de su nombre. Porque resulta que Pipino no se llama José. Nunca se llamó José. Su verdadero nombre es Pipino Isidro Cuevas González. Nada más Pipino. Pero todo el mundo desde que peleaba le ponía José. Los comentaristas, los periodistas, los promotores. José Pipino Cuevas. Y Pipino nunca los corrigió. Hasta que un día, en una entrevista con el Consejo Mundial de Boxeo, lo aclaró. Mi verdadero nombre es Pipino Isidro Cuevas González. Nada más Pipino. Pero todo el mundo desde que peleo me ponía José. No sé de dónde salió. También aclararon su lugar de nacimiento. Wikipedia dice que nació en Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México. Pero Pipino nació en Santo Tomás, Hidalgo. Dos lugares distintos. Pequeños errores que se repiten hasta volverse verdad. Hoy, en 2025, Pipino Cuevas tiene 67 años. Sigue viviendo en México, sigue trabajando. Ya no en la carnicería, ahora tiene un restaurante y una empresa de seguridad en Ciudad de México. Nada lujoso, negocios modestos, pero le alcanzan para vivir. Pipino entrena de vez en cuando, no para pelear, solo para mantenerse en forma. Al boxeo no lo extraño mucho porque sigo ligado entrenándome, dijo. De aquella época solo extraño las concentraciones. Se lo digo a mi esposa, cómo me gustaría seguir peleando para ir a concentrarme. Yo siempre me preparé bien para mis peleas, y en mi época se peleaba a 15 rounds. Hoy veo peleas de campeones mundiales, que ya están cansados a los 4 o 5 rounds. Yo me preparaba para 20. Esa frase resume a Pipino, un peleador de otra época, cuando los campeones peleaban 15 rounds, cuando no había millones garantizados, cuando boxear era sobrevivir. Pipino todavía da entrevistas, todavía va a eventos de boxeo. La gente lo reconoce, le pide fotos, autógrafos. Pipino sonríe, firma, conversa, sin egos, sin poses. Cuando le preguntan por su legado, Pipino es honesto. Fui campeón del mundo. Eso nadie me lo quita. Pero también perdí. También caí. Eso es parte del boxeo. No todos pueden ser Muhammad Ali. ¿Qué opina Pipino de Thomas Hearns hoy? Lo respeto. Fue mejor que yo esa noche. Punto. No hay excusas. Él aprovechó su alcance, su velocidad. Yo no pude entrar. Así es el boxeo. Hearns, por su parte, siempre ha hablado bien de Pipino. En una entrevista años después de su retiro, le preguntaron cuál había sido su mejor momento en el boxeo. Hearns respondió: ganar todos esos títulos fueron grandes momentos para mí.
pero ganar el primer título fue el más grande. Cuando recibí el cinturón después de esa pelea, sabía que había vencido a un gran hombre, Pipino Cuevas, una leyenda. Respeto mutuo. Dos guerreros que se enfrentaron en el ring y dejaron todo. Sin rencores. Pipino también es amigo de Roberto Durán. Se ven de vez en cuando en eventos de boxeo. Conversan, bromean. Durán le dice, «Pipino, pegabas duro, hermano». Pipino le responde, «Tú pegabas más duro». Y se ríen. Porque al final, después de los knockouts, después de las derrotas, después de las cárceles y las quiebras, lo único que queda es el respeto. El respeto de haber subido al ring, de haber peleado, de haber sobrevivido. Pipino nunca volvió a pelear por un título mundial. Después de Hearns, nunca calificó. Lo intentó, pero las puertas estaban cerradas. El boxeo es cruel. Si pierdes una vez, te dan otra oportunidad. Si pierdes 2 veces, empiezan a olvidarte. Pipino perdió más de 2 veces, pero su récord sigue siendo impresionante. 35 victorias, 31 por nocaut. 88% de efectividad de knockout. Solo un puñado de boxeadores en la historia tienen esos números. Y defendió su título 11 veces. 10 por knockout. Solo Randy Shields logró sobrevivir los 15 rounds. Eso es dominación. Eso es ser un verdadero campeón. Lo que le faltó a Pipino no fue talento, fue suerte. Le tocó la época equivocada. La época de Sugar Ray Leonard, Wilfred Benítez, Carlos Palomino, Thomas Hearns, Marvin Hagler, Roberto Durán. La edad de oro del peso welter. Pipino era grande, pero ellos eran leyendas. Y en el boxeo, cuando peleas contra leyendas, o te conviertes en una, o te destruyen. Hearns se convirtió en leyenda. Pipino fue destruido. Pero hay algo que Pipino tiene y que muchos campeones no tienen. Humildad. Pipino no presume, no alardea, no vive del pasado. Trabaja, vive, agradece. Yo vengo de la carnicería, dice. Volví a la carnicería. No me avergüenzo. Mi familia siempre tuvo ese negocio. Es honesto, es digno. Y tiene razón. Hay algo profundamente noble en un hombre que fue campeón del mundo y volvió a sus raíces sin resentimiento, sin amargura. Pipino pudo haberse hundido en el alcohol, en las drogas, en la depresión, como muchos expúgiles, pero no lo hizo. Eligió vivir, eligió trabajar, eligió seguir adelante. Esta es la 4ª revelación que te prometí al principio. ¿Qué hace hoy Pipino Cuevas? Vive en Ciudad de México. Tiene su restaurante, su empresa de seguridad. Visita cárceles regularmente para dar charlas motivacionales. Entrena jóvenes boxeadores de vez en cuando. Les enseña el gancho de izquierda. Les dice, si conectas limpio tu rival cae, pero tienes que conectar limpio. Los jóvenes lo escuchan con respeto. Algunos ni siquiera nacieron cuando Pipino era campeón, pero saben quién es. La leyenda del gancho de izquierda. Pipino también da entrevistas. En una de ellas, en 2012, dijo algo revelador. Le preguntaron sobre la pelea con Hearns. Esa derecha de Hearns. Nunca antes me habían pegado así. Nunca. Sentí que me apagaron las luces. No sabía dónde estaba. El referee me preguntaba si podía continuar, y yo solo asentía, pero no sabía ni qué estaba diciendo. Le preguntaron si volvería a pelear contra Hearns. 1000 veces. Porque esa noche él fue mejor. Pero otra noche, quién sabe. El boxeo es así. Un golpe cambia todo. Un golpe cambia todo. Esa es la lección de Pipino Cuevas. Un golpe te hace campeón. Otro golpe te destruye. Pipino pasó de ser un niño carnicero a campeón mundial en 2 rounds. Y de campeón mundial a exboxeador olvidado en 2 rounds. Todo en un instante. Todo por un golpe. Hoy, cuando Pipino camina por las calles de Ciudad de México, la gente lo reconoce. Pipino, ¿eres tú? Soy yo. ¿Me das un autógrafo? Claro. ¿Te puedo tomar una foto? Claro. Pipino sonríe, firma, posa, sin prisa, sin molestia, porque sabe algo que muchos no saben.
La gloria es efímera. Los títulos se pierden, el dinero se acaba, pero el respeto se gana con dignidad. Y Pipino tiene dignidad. Nunca culpó a nadie, nunca se victimizó, nunca pidió lástima, solo vivió, y sigue viviendo. Si la historia de Pipino Cuevas te enseñó algo que no sabías, si ahora entiendes que detrás de cada campeón hay una caída, si ahora ves que el boxeo da gloria en 2 minutos y te la quita en 2 minutos, entonces haz algo por mí. Dale like a este video. Suscríbete al canal, no por mí, por Pipino, para que su historia completa, no solo los knockouts, llegue a más personas. Para que la próxima vez que alguien diga Pipino Cuevas, el campeón que fracturaba mandíbulas, alguien más pueda decir, no, Pipino Cuevas, el hombre que cayó y nunca dejó de levantarse. Pipino Isidro Cuevas González. Campeón mundial, leyenda mexicana, Salón de la Fama. Y al final, simplemente un hombre que sobrevivió al boxeo. Y eso, al final, es lo único que importa.